Listo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Para el momento en el que ven la práctica dirigida, estamos desarrollando la primera sesión práctica del curso de Microeconomía 1 con la profesora Giovanna Aguilar. La práctica dirigida consiste básicamente en un repaso matemático de algunos conceptos que ya han estado viendo a lo largo de la carrera, al menos en sus 2 primeros años o en sus 4 primeros ciclos de estudios generales letras. Y básicamente tenemos el concepto de función monótona, función homogénea, conjuntos convexos, convexidad y concavidad de una función, teorema de la función implícita, un pequeño repaso de derivadas que ya deben de conocerlo, integrales también, optimización y el teorema del envolvente. Así que voy a copiar esta primera parte y lo voy a pegar en la pizarra con la que vamos a estar trabajando. Listo, a ver, un rato que cambio los colores de mis lapiceros. Ok, ¿qué tenemos por acá? Para empezar tenemos la función monótona. Entonces, ¿alguno de ustedes se anima a decir que es una función monótona? ¿Se acuerdan, o al menos el concepto de monotonía, que lo han visto anteriormente? Que creo que lo han visto en Mate 1. Desde ahí probablemente no lo hayan vuelto a ver hasta dentro de la micro. Así que si no se recuerdan, no hay problema con ello. El objetivo de esta sesión es eso, ¿no? Hacer que se acuerden de todos estos conceptos. Entonces, cuando trabajábamos con monotonía en matemática para economistas, veíamos intervalos. ¿Cuál es el intervalo de monotonía? Y si estos intervalos iban por qué lado. Si había un intervalo que mostraba que la función era creciente o decreciente. Entonces, teniendo más o menos esa idea, que espero que los haya refrescado, voy a poner el concepto que vamos a trabajar para una función monótona. Tenemos función monótona. Listo. Acá tenemos sea la siguiente función que tiene dominio i, que i puede ser un intervalo, supongamos que es intervalo en realidad, y que este dominio de i pasa a tener una proyección en un rango que son los reales. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repaso por acá. Cuando tenemos este i y acá una flechita y después los reales, quiere decir que tiene un dominio en el intervalo i y que tiene una proyección en el rango de los reales. Básicamente es eso. Entonces decimos que una función es monótona sobre este intervalo i si es que esta función es creciente o decreciente. ¿Sobre dónde? Sobre este mismo intervalo i, en todos los puntos del intervalo. ¿Sí? Así que lo voy a copiar para tenerlo bien claro. Decimos que f es monótona sobre i si nuestra función f es creciente o decreciente o decreciente sobre este mismo intervalo i. Mm, para hacer un poco de énfasis en todos los puntos del intervalo. Listo. Entonces vamos a ver con el primer ejercicio qué es lo que tenemos. Pongo, a ver, por acá a la derecha. Mm, ah, listo. Vamos a hacer el gráfico de esta función que nos dice, sea la función f, que en este caso tiene este intervalo, o mejor digamos, este dominio. Este sería el dominio en este caso, que x va desde el menos infinito hasta el 0 y tiene una proyección de rango, o sea, la función se encuentra dentro de los reales, definida por f de x es igual a x al cuadrado.
Entonces colocamos por acá esta función cuadrática que deberíamos de graficarla inmediatamente. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Es una función monótona? ¿Qué era, qué tendría que cumplir para ser una función monótona? Que sobre ese intervalo esta función sea creciente o decreciente. Si es creciente y decreciente a la vez, pues tendríamos un problema en el que no sería monótona. Pero al mismo tiempo, para saber si es que es creciente o decreciente, tenemos otra herramienta, que en este caso es la derivada. De hecho, creo que la derivada debería de estar antes de función monótona. Tal vez hubiéramos empezado por ahí, pero ya, vamos de frente. Creo que la derivada no le vamos a hacer mucho repaso en esta sesión. Entonces voy a copiar por acá un teorema, que este teorema sí lo he sacado directamente del libro de Matemáticas para Economistas del profesor Chávez. Entonces, sea una función que tiene un dominio en I y un rango en los reales, que sea una función continua y derivable en el interior de I. Listo. Tenemos que ver si es que se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera de ellas, si es que la primera derivada de esta función es mayor a 0 para todo x en el interior de ese intervalo, entonces nuestra función será estrictamente creciente. Listo. ¿Y cuál sería la siguiente condición? Lo opuesto. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que se tiene que cumplir para que sea estrictamente creciente? Así que lo voy a copiar de frente y le voy a hacer las modificaciones acá. En este caso sería si es que la primera derivada es menor a 0 para todo x en el interior de y, entonces la función es estrictamente decreciente. Listo. ¿Y cuál sería la última condición? Es un poco ya qué es lo que se desprende de lo que tenemos por acá. Si tenemos una condición en la que nos dice que la primera derivada es mayor a 0, otra en la que la primera derivada es menor a 0, ¿qué es lo que nos falta? Si es que la derivada es igual a 0 en todo punto interior de y, entonces mm, nuestra función a ver, f es constante. Listo. Tendríamos estas tres condiciones a partir de este teorema y creo que ya podríamos ir con el desarrollo del ejercicio. Para distinguir estos teoremas, lo voy a cambiar de color. Un color celeste, por ejemplo, y acá también. Listo, entonces con celeste voy a colocar siempre los teoremas y con blanco desde el desarrollo de los ejercicios. Entonces vamos con la solución. Copio de nuevo la función que teníamos. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a hacer un gráfico primero y luego hacemos ya la derivada. El gráfico va por acá. Por acá tenemos el eje Y por allí y por acá el eje X. Listo. X al cuadrado, ¿cómo se graficaría? De la siguiente manera. Por acá tenemos una parte de la parábola y por acá tenemos otra parte de la parábola. ¿Qué parte del origen? De este cero. Por acá tenemos el menos infinito y por acá tenemos el más infinito. Vamos a usar otro color, como el verde. Entonces, ¿qué nos decía por acá? Que X, este verde ya lo tenemos, ya.
Teníamos por acá que X pertenece o se encuentra ubicado entre el menos infinito y el cero. Entonces solamente se encuentra dentro de esta parte. Cuando es mayor a cero y va desde el cero hasta el infinito, no. Entonces rechazamos todo lo que tenemos por acá. Todo esto acá se elimina. Imaginemos que no existe. Solo nos quedamos con los cuadrantes 3 y el cuadrante 4. Cuadrante 3 y el cuadrante 4 era así, ¿no? 1, 2, no. Creo que este es el cuadrante 2 y el cuadrante 3. Ya nos quedamos con esos cuadrantes. Entonces, ya estamos viendo que la función tiene una forma. Si borramos esta flechita y nos guiamos con dirección hacia la derecha, vemos que esta función tiene una forma decreciente. Si nos quedamos solamente con esta parte, ¿no? Veríamos que está que decrece para este lado. Pongo la flecha así de esta manera. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la derivada. F' de x es igual a 2x. Listo. Y en este caso, vamos a probar exactamente qué es lo que tenemos. A ver, tenemos que x se encuentra entre el menos infinito y se encuentra menor a cero. Ya. Cualquier valor de x que sea reemplazado en esta función o en esta primera derivada nos va a dar definitivamente un valor negativo. Entonces multiplicamos por acá por 2, acá tendríamos 0 y acá continuaríamos teniendo menos infinito. Menos infinito menor que f' de x y por lo tanto tenemos que f' de x es menor a 0. Vamos a marcar esta respuesta. Voy a añadir otros colores de resultador, claritos, como este, a ver, este de acá también, y este de acá. Vamos a elegir estos colores. Y faltaría uno amarillo también. Listo. Ya está. En ver, vamos a resaltar. Tal se ve con verde. Ya, se ve bien. Entonces tenemos lo siguiente, que f' de x es menor a 0. Y si asociamos este resultado con la teoría, tendríamos que f es estrictamente decreciente. Y por lo tanto, es una función monótona en su dominio. Entonces, f es monótona en su dominio. Listo. F es monótona en su dominio. ¿Algo más que hacer por acá? Me parece que no. Mm, creo que no. Creo que es todo lo que tendríamos que hacer por esta parte. ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Lo podemos tachar. Podemos pasar con los demás. ¿Quieren que haga el B, el ejercicio C o el ejercicio D? Creo que podríamos hacer el B, que tiene algunos casos particulares. El C se los dejo para ustedes, que básicamente es lo mismo, solamente que tenemos que ver diferentes rangos y creo que a partir de la B pueden hacer la C. Y la D también se la dejo para ustedes, ¿sí? Entonces vamos a hacer la B y ya ustedes se encargan de hacer la C, la D. De todas maneras, si es que quieren que haga la C o la D, me van comentando también. Vamos por acá con el ejercicio B, copiamos qué es lo que tenemos por acá. Evalúe si la función y es igual a menos x al cuadrado es monótona en los siguientes dominios. Ok. En este caso, para empezar, podríamos calcular la derivada. Que esto de acá es lo mismo que f de x. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? F' de x es igual a menos 2x. Listo, tenemos la primera derivada. Entonces tenemos que evaluar cada uno de los dominios. Vamos con el primer punto. Coloco por acá. Teníamos que, a ver, x pertenece a menos infinito, coma, más infinito. Listo, entonces, ¿cómo vemos si es que la función es positiva o negativa dentro de este dominio? Pues le evaluamos a partir de este mismo dominio. X
es, a ver, x es mayor que menos infinito y menor que más infinito. Listo. ¿Y cuál es la primera derivada que nosotros tenemos? Nosotros tenemos como primera derivada menos 2x. Así que vamos a llegar a esa función. Multiplicamos por 2 acá. Tendríamos más infinito y por acá menos infinito y multiplicamos por menos. Entonces si multiplicamos por menos, todo se invierte. Ya tendríamos menos 2x es mayor que menos infinito y al mismo tiempo es menor que más infinito. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Voy a poner por acá que esto de acá es la primera derivada. Ok, vemos que la función es mayor a menos infinito y al mismo tiempo menor a más infinito. Entonces vemos que es tanto positivo como negativo al mismo tiempo. Y si es positivo y negativo al mismo tiempo, pues no se cumple el teorema que habíamos puesto anteriormente. Tenemos que f de x para este dominio entre menos infinito y más infinito no es monótona. Entonces, no es monótona en el dominio que va desde menos infinito a más infinito. Veamos el siguiente caso. Era x pertenece entre 0 y más infinito. 0, más infinito. Listo. Hacemos lo mismo. Acá sería solamente 0. Listo. Ubicamos nuestro x entre 0 y más infinito y vamos a ir construyendo la función. 2x tenemos por acá, más infinito, 0, y luego vamos al menos 2x. Entonces otra vez se altera el orden, menos infinito, menor a 0, y listo. Hemos obtenido de nuevo nuestra derivada. En este caso tenemos que sí es monótona, porque toma solamente valores negativos, que son menores a 0. Entonces, le colocamos por acá. Entonces sí, es monótona. En el dominio, pero solamente en el dominio, 0, más infinito. Listo. Vamos con el último caso. A ver, para que nos alcance espacio en esta misma hoja, voy a subir un poco esto. Esto de acá también por acá. Y coloco el último ítem por acá. Era x pertenece a menos infinito, 1. Listo, entonces vamos a construir el dominio nuevamente y a partir del dominio construimos la función. Menos infinito, x y 1. Listo. Multiplicamos por 2. 2x es menor a 2, mayor a menos infinito. Y por acá llegamos a nuestro menos 2x, que sería por acá mayor a menos 2 y menor a infinito. Listo. Tenemos otra vez nuestro f' de x. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos que toma valores. Voy a poner una recta incluso. Por acá colocamos, a ver, acá sería el menos 2 y acá el infinito. Entonces vemos que la función va en estos tramos en los cuales toma tanto valores negativos como valores positivos. Entonces, si esta derivada toma valores negativos y positivos, quiere decir que por acá decrece y por este lado crece, ¿no? Entonces, no tenemos certeza de lo que queremos probar nosotros en este caso, y por lo tanto vamos a decir que no es monótona dentro de este dominio. En el dominio menos infinito, 1. Lo hemos hecho ahora matemáticamente, pero si lo hacíamos gráficamente podríamos haber tenido lo mismo, ¿no? Por acá a un ladito voy a hacer el gráfico, que en este caso la función que tenemos es menos x al cuadrado. O sea, este x al cuadrado al revés. Una función tal que así.
Similar al caso anterior. Entonces, si vamos desde menos infinito a más infinito, vemos que por acá crece y que por acá decrece, ¿sí? Si vamos solamente del cero hasta el más infinito, vemos que únicamente decrece. Y era lo que teníamos por acá, decreciente. Y luego, si vamos entre menos infinito y 1, menos infinito por acá y 1, tenemos de nuevo este nuevo caso, ¿no? En el que tenemos que crece y decrece. Es necesario mencionar si es creciente o decreciente, o solo podemos dejarlo como monótono. Si es que puedes mencionarlo, pues también puedes hacerlo, ¿no? De preferencia es siempre tener la respuesta más completa posible. En este caso, creo que implícitamente ya tienes si es que es creciente o decreciente, pero ambos en realidad. No pienses tanto en el desarrollo del examen, sino en entender la lógica también de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te pide acá? Evalúe si es monótona, ¿no? Entonces basta con decir no es monótona o si es monótona. Gracias por tu pregunta, Marc. Listo. Entonces hemos terminado con la parte de función monótona. Para la D pueden hacer lo mismo con la función exponencial y la función logaritmo. ¿Cuál es la función exponencial? Se los dejo por acá, por si acaso. F de x es igual a e a la x. Si es que no me estoy confundiendo. Y la función logaritmo en este caso, pues sería ln de x. Y nada más que eso. ¿Sí? ¿Hay alguna duda al respecto de lo que acabamos de realizar? ¿O está todo bien? Listo. Estas son las dos funciones que tienen que realizar. Y para la C es bien similar. Listo. Me dicen por ahí todo claro. Me alegro. Cualquier duda que tengan en el desarrollo, en el intermedio de estos ejercicios, me comentan también. Entonces hemos terminado esta primera parte de función monótona. Vamos con la siguiente, que es la función homogénea. Por cierto, ¿cómo se ve? ¿Qué tal se ve la pizarra? Porque es la primera vez que estoy usando pizarra negra. Siempre trabajo con pizarra blanca. Entonces, algo así como esto. Se ve bien, bro. Se ve Mm, nítido. Mejor que la pizarra blanca, porque tal vez la blanca les cansa la vista, me imagino. Entonces, gracias. Igual voy a usar la pizarra negra de ahora en adelante. Tenemos acá la función homogénea. Mm, ¿Qué tenemos de teoría para la función homogénea? Voy a colocarlo por acá. ¿Con qué color habíamos acordado? Celeste. Función homogénea. Vamos copiando. Tengamos la siguiente función. Una función que tiene varios argumentos. Puede tener solamente un argumento, puede tener dos, tres, hasta un total de n argumentos. Argumento le llamamos a x. Entonces, gracias, Ariana. Entonces, sean los argumentos que tenga, y considerando que tenemos una constante alfa, a ver, ya. Mm, Vamos más acá. Si esta función o los argumentos de esta función son multiplicados por alfa, por esta constante alfa, de esta manera. Alfa por x1, coma, alfa por x2, coma, alfa por x3, coma, y así sucesivamente hasta llegar a alfa por xn. Si tenemos que esta función con los argumentos multiplicados por esta constante alfa son iguales o es igual a alfa elevado a la k multiplicado por la función original,
tenemos que nos encontramos en un caso en el cual nuestra función es monótona de grado K. Listo, esto de acá básicamente es el concepto que vamos a utilizar de... Perdón, es monótona, no, es homogénea. Me quedé con el concepto de atrás, es homogénea acá. Listo. Nos quedamos con este concepto de homogeneidad. Vamos a explicar un poco la intuición, o qué es lo que tendríamos por acá, para verlo más en detalle. Tenemos una función cualquiera, esta es la función cualquiera que tenemos, con todos estos argumentos. Pero multiplicamos cada uno de los argumentos, cada x, digamos, por un alfa. Un alfa que puede ser un valor cualquiera. Podemos ponerle incluso t, m o algún número. Entonces hemos multiplicado cada uno de los argumentos por este alfa. Y si es que haciendo esta operación de modificar los valores de alfa, tenemos como resultado un alfa elevado a la k, que k puede ser cualquier número, puede ser 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Tenemos este alfa elevado a la k multiplicado por la función. O sea, si es que tenemos esta igualdad, nos encontramos en un caso en el cual esta función es homogénea de grado k, de este grado. Es como que hiciéramos una transformación dentro de la función. Entonces, para aterrizarlo, vamos a ver los ejercicios que tenemos por acá. Vamos con el color blanco de nuevo. Y vamos al desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio? ¿O cuál es el primer ítem de acá? Tenemos un f, x1, x2, x3 es igual a x1 por x2 por x3. Listo, ahora sí le podemos hacer un poco más de zoom. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Multiplicar cada uno de los argumentos. F, y por acá ponemos alfa x1, coma, alfa x2, coma, alfa x3. Listo. Vamos a agrupar esto un poco más para que tengamos espacio para todo el desarrollo. Lo pasamos un poco más para la derecha, perdón, para la izquierda sería. Y por acá hacemos lo mismo, entonces tendríamos por acá alfa multiplicado por x1, por acá tendríamos alfa multiplicado por x2, y finalmente por acá no me queda espacio, así que me voy para abajo. No, tiene que entrar ahí para que se comprenda mejor alfa, y vamos a ver cómo lo metemos por acá a la fuerza. Listo, ya entró. Tenemos por acá alfa multiplicado por x3. Entonces, esta es la modificación que hemos hecho, es lo que tenemos de momento. ¿Y qué podemos hacer? Podemos separar el alfa. No hay ningún problema en separar el alfa para este lado. Tendríamos alfa por alfa por alfa. Y por acá quedaría x1 por x2 por x3. Si tenemos alfa por alfa, tendríamos un alfa al cubo multiplicado por x1, multiplicado por x2 y multiplicado por x3. Pero este x1 por x2 por x3 era lo mismo que nuestro f de x1, x2 y x3. Y por lo tanto, hemos llegado a lo que teníamos por acá en este teorema. Voy a resaltar esto, a ver qué tal se ve con esto de acá. Listo, entonces ya llegamos a lo que acabo de subrayar. Tenemos la misma situación y por lo tanto tenemos una función f es monótona de grado k. Listo, hemos desarrollado este ejercicio. Para especificarlo sería de grado 3 en este caso, porque tenemos alfa elevado a la 3. Listo, f es monótona de grado 3. Perdón, monótona no, homogénea. Se me va a veces esto, es homogénea. Listo, f es homogénea de grado 3. ¿Algo más que tengamos que tener claro por acá? Creo que no. Hemos desarrollado este ejercicio. ¿Quieren que haga alguno más de esta lista? El 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. El 2 me dicen por ahí. Ya, el 2 está bien, que justo es el caso más particular que me imagino que vamos a estar viendo a lo largo del ciclo, que es una función Cobb-Douglas.
Está bien, hacemos el 2 y vamos con el siguiente ejercicio entonces. No tengo espacio por acá. Vamos por acá. En un ratito, no, me voy a tomar 5 minutitos para ir a recargar mi agua, porque mi garganta se está secando. No dicto el sábado dicté una PD de econometría, pero en general no dicto hasta el año pasado, así que me encuentro un poquito oxidado con la garganta. Listo, tenemos la siguiente función, que es una función Cap-Douglas. Tendría que cumplirse que alfa más beta es igual a 1, pero no en este caso particular, al menos no te especifica eso. Así que vamos a probar si es una función homogénea, y si es que es homogénea, ¿de qué grado es? Multiplicamos los argumentos. En este caso ya tenemos un alfa por acá, así que vamos a cambiarle el nombre a la constante, que sea t. T multiplicado por x1, coma, t multiplicado por x2. Y por acá tenemos lo mismo, tendríamos t multiplicado por x1 y todo esto elevado a la alfa. Y por acá t multiplicado por x2 y todo esto elevado a la beta. Vamos a cambiar acá el color para distinguirlo. ¿Listo? ¿Qué tenemos por acá? Esto de acá sería igual a t a la alfa por x1 a la alfa por t a la beta por x2 a la beta. Entonces, separamos los t's a un lado, t a la alfa, t a la beta, x1 a la alfa y x2 a la beta. Entonces, si agrupamos, tendríamos t elevado a alfa más beta, por teoría de exponentes. X1 elevado al alfa y x2 elevado a la beta. Entonces, esto es igual a t alfa más beta, y este x1 la alfa por x2 a la beta es la función que teníamos originalmente por acá. Sería f x1 x2, y por lo tanto, que tenemos que nuestra función f es homogénea en este caso de grado alfa más beta. Listo, ejercicio desarrollado, ejercicio terminado. Tenemos estos dos ejercicios. ¿Quedó claro cómo se desarrolla? ¿O hay alguna duda al respecto? Ya. Me han pedido las 5 y la 8. Ok, solamente esos dos más y ya vamos con lo siguiente, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Mencioné que alfa más beta debe ser 1, en un caso particular en el cual trabajamos con una Cap Douglas. Ese es un caso particular. En este caso no es necesario que se cumpla eso. Ya tal vez más adelante en algunos ejercicios te van a especificar, tienes la siguiente función, pero que alfa más beta es igual a 1. Eso te lo especificarán tal vez más adelante en este curso, o tal vez en el curso de matemáticas que creo que la mayoría, no sé si todos, siempre hay diferentes situaciones en la que si están llevando matemática para economistas, te dan esa condición. En este caso no, en este caso solamente tienes tu alfa y tu beta, que pueden tomar, me imagino, cualquier valor entre el menos infinito y el infinito. No hay ninguna especificación al respecto. Sería bueno tenerlo, pero pueden hacer ustedes sus supuestos si quieres. ¿Sí? Entonces el grado es en este caso alfa más beta. Por cierto, pueden llamarme Mauricio con confianza durante el semestre. No es necesario que me digan profe o JP. Como se sientan cómodos o cómodas en realidad. Si quieren ya pueden llamarme profe, pero de preferencia Mauricio, para tener una relación más horizontal. Listo, vamos, 3 no. ¿Con qué ejercicio era? El ejercicio... Está bien, no te preocupes, alumno. Tenemos por acá el ejercicio 5 y tenemos esta función. X1, X2 es igual a min a X1 y B X2. Esta función de min y de max siempre han sido problemáticas, al menos en matemáticas, porque se hacían trabajos particulares, pero acá en el desarrollo de este ejercicio va a ser súper simple, ya van a ver. F, acá multiplicamos los argumentos, t, x1, t, x2. Solamente es sacar, nada más. Esto de acá es igual a min, ponemos corchete, a
En este caso, tendríamos por acá tx1. Por acá tendríamos b, tendríamos tx2. Ups, ya. Listo. Y lo que podríamos hacer es de frente sacar el t. Es posible hacer eso dentro de esta función. Min, tendríamos a x1, por acá bx2. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? T elevado a la 1. Entonces, f es homogénea de grado 1. ¿Ok? Ya está. 5, ejercicio 5. Y el siguiente era el ejercicio 8, si no me equivoco. A ver, voy a revisar el chat. La 5 y la 8, dale. 8 logaritmo de x al cuadrado menos 2 logaritmo de y. A ver, ojalá no dé problemas este cálculo. Creo que no. Creo que no va a dar problemas. Pero vamos a ver qué es lo que sale. 5, 6, 7 y 8. F de x, y. Ese y es como si fuera x2 y ese x es como si fuera x1. Logaritmo de x al cuadrado menos 2 logaritmo de y. Listo, entonces vamos a multiplicar los términos del interior. Acá tendríamos t multiplicado por x, t multiplicado por y. Esto de acá sería igual al logaritmo del t por x elevado al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a elevar de frente adentro. Vamos a ponerlo así y ahora lo elevamos adentro. Menos 2 por logaritmo de nuestro t multiplicado por y. Esto es igual al logaritmo del t al cuadrado por x al cuadrado menos 2 por logaritmo de ty. ¿Qué tenemos por acá? Hay una propiedad particular cuando trabajamos con logaritmos y cuando los argumentos de este logaritmo se encuentran multiplicando. ¿Qué logaritmo nos permite separarlos en suma? Por lo tanto, podríamos tener logaritmo de t al cuadrado más logaritmo de x al cuadrado menos 2 por logaritmo de t más 2 por logaritmo de y. Listo. ¿Qué más hacemos por acá? A ver, a ver. Otra propiedad que tenemos del logaritmo es que cuando tendríamos, por ejemplo, si tendríamos un logaritmo de x al cuadrado, esto podríamos pasarlo de la siguiente manera. Podría ser, es lo mismo que tener un 2 por logaritmo de x. Este 2 puede pasar a este lado. Entonces, si tenemos este caso, podríamos tener acá 2 por logaritmo de t más logaritmo de x al cuadrado menos 2 por logaritmo de t más 2 por logaritmo de y. Tenemos un 2 por logaritmo de t acá y un 2 por logaritmo de t acá y se va. Esto es igual a logaritmo de x al cuadrado más 2 por logaritmo de y. Perdón, acá sería menos por más, menos. ¿Sí? Mm, Entonces, creo que hemos llegado a la función original, fx, y. ¿Y dónde está nuestro t en este caso? Pues tendríamos un t por acá elevado a la 0. Por lo tanto, en este caso f es una función, es homogénea. Voy a poner, es una función homogénea. En este caso de grado 0. Listo, ejercicio terminado. Terminamos con toda esta parte y si no hay ninguna duda podemos continuar. ¿Qué es una función homotética? Ya. Para ir a este concepto tendríamos que recordar qué son las preferencias homotéticas. Probablemente ya lo hayan visto en clase. No he revisado muy a fondo los PPTs, pero si es que no lo han visto, pues es el momento de hacer un repaso. Atamos la pregunta B y la pregunta C por acá. Tenemos que hacer un poquito de texto, pero vamos con ello. A ver, quiero probar algo. ¿Dónde está? Acá.
Sentido de desplazamiento horizontal. Ya. Vamos a probar qué tal nos va desplazando así. ¿Qué era por acá? Una función homotética. Ya. Antes de ir con esta parte, me preguntan, ¿cuándo podemos decir que una función no es homogénea? Entonces, en este caso tenemos que precisamente coincide por todos lados. En todos lados tenemos que es una función homogénea. ¿Y cuándo diríamos que no es homogénea? Me parece que, a ver, este ejercicio, el ejercicio 7, se presta para un caso en el que la función no es homogénea. O sea, no llegamos a esta expresión. Si es que no llegamos a esta expresión de ninguna manera, sacando todas nuestras herramientas algebraicas, todo lo que recordamos de Mate 1, de la academia, del colegio, entonces no tendríamos este caso, porque es clara la condición en este caso. Si es que se cumple esa igualdad, f es homogénea de grado acá. Pero si es que no llegamos a una igualdad similar, entonces no es homogénea de ningún grado. Simplemente no es homogénea. Si trabajemos algebraicamente para llegar a esa igualdad, no llegamos, pues no estaríamos en ese caso. Sí, gracias por tu pregunta. Creo que tal vez debía haber especificado eso, pero ya abriste paso a hacerlo. Entonces, una preferencia homotética, vamos a colocarlo por acá, de color celeste. Preferencia homotética es aquella que puede ser caracterizada caracterizada por curvas sin diferencia con la misma traza marginal de sustitución. Entonces ya vamos teniendo una intuición, ¿no? Si tenemos una primera intuición cuando nos dice preferencia homotética, homo que viene de igual, entonces una misma traza marginal de sustitución a lo largo de cualquier rayo que parta del origen. Por cierto, si quieren participar a lo largo de la reunión, son bienvenidos. Mm, al final, creo que casi siempre me acuerdo de quiénes son los que van participando durante y cuando termina el semestre también. Así que vamos a hacer por acá un gráfico que nos dé luces de lo que acabamos de redactar por este lado. Tenemos que una preferencia homotética es aquella que puede ser caracterizada por curvas de indiferencia con la misma traza marginal. Es decir, vamos a graficar estas curvas de diferencia eh, y vamos a graficar en este caso la utilidad que nos da cada una de ellas con la misma traza marginal de sustitución a lo largo de cualquier rayo que parte del origen. Gráficamente se ve de esta manera. Por acá va la primera curva y por acá la siguiente curva. Entonces, conforme más arriba nos encontremos, debería de darnos una misma utilidad. Pero también tenemos que esta mayor utilidad o sea, conforme más arriba se encuentre nos da una mayor utilidad, creo que dije mismo. Pero también tenemos que esta mayor utilidad que obtenemos es de alguna manera una transformación de la otra. Es decir, que entre U1 y U2 hay una transformación monótona de la otra. Pero ¿qué pasa si es que trazamos por acá un rayo? Justo de este rayo del que hablábamos. Un rayo por acá, otro rayo por acá. Pues vamos a tener que por acá tenemos la misma
TMS, la misma tasa marginal de sustitución, en el cual tenemos el mismo valor en este caso para las combinaciones. ¿Y cómo podemos ver esto? Con la pendiente, por este lado, por acá y por acá. Y luego también por acá y por acá. En ambos casos vamos a tener la misma pendiente a lo largo de este rayo que intersecta a ambas curvas. ¿Qué podemos desprender de acá? Podemos ir con la siguiente pregunta. Que una función homotética es una función que se forma tomando una transformación monótona de una homogénea. Una función homotética es una función que se forma tomando una transformación monótona de una homogénea. Para el siguiente ya lo voy a tener escrito y lo voy a copiar y lo voy a pegar nomás. Homogénea. Listo, entonces tenemos esto por este lado. Por ahí me dijeron, volé, repite. Creo que ya lo repetí. Y básicamente es eso. Para definir una función homotética, partimos por las preferencias homotéticas. Vemos que hay combinaciones similares. Vemos que a lo largo de este rayo, en estos puntos, tenemos la misma tasa marginal de sustitución entre este bien 2, digamos, y este bien 1 por acá. Y básicamente eso, recordemos que eso es una función, una preferencia homotética a partir de una función homotética, y la función homotética sería básicamente esto, es una transformación monótona de una función homogénea. Habíamos visto ya que era una función homogénea, habíamos visto ya que es una transformación monótona, y entonces ahora podemos ver que es una función homotética. En este caso tenemos parámetros también, que digan las preferencias también que son llamadas homotéticas, que son representadas por una función de utilidad que es homogénea de grado 1. Creo que básicamente eso es lo que tenemos que saber. Esto sería el concepto principal al cual hemos llegado a partir de estos primeros cálculos matemáticos que hemos visto en estos primeros ejercicios. Listo, a ver qué más tenemos por acá. Vamos borrando. Uy, creo que estamos un poco contra el tiempo, ya pasó una hora y recién vamos en la primera hoja. Conjuntos convexos, convexidad y concavidad, teorema de la función implícita. Mm, a ver, vamos a elegir muy bien qué es lo que vamos a hacer. Conjuntos convexos. mm, ¿Qué más habría por acá? Evaluar si la función exponencial, no sé, lo hemos hecho. Ya. 6 y 8 es una combinación convexa. Ya, para conjuntos convexos también vamos a tener que ver un poco de teoría. Esto lo van a ver en matemáticas para economistas también. O tal vez ya lo están viendo. Yo me acuerdo que esto lo veíamos al comienzo. Entonces vamos a pasar esta parte de conjuntos convexos y tratemos de hacer esto en solamente 10 minutos. A ver, listo, lo pego por acá. Me doy cuenta que me gusta más la otra forma de desplazamiento, así que lo voy a cambiar. Ya está. Conjuntos convexos y vamos por acá. Vamos a hacer un poquito de teoría también. ¿Cómo sabemos si es que tenemos un conjunto convexo? ¿Qué es lo que, o al menos, qué idea, qué noción tienen de conjuntos convexos? ¿Se recuerdan qué era lo que han visto o tal vez ya están viendo esta semana en Matemática para Economistas? Intuitivamente, un conjunto convexo es, por ejemplo, partimos de acá, de un conjunto, como este de acá. ¿Cuándo es que este conjunto es convexo? Si es que podemos trazar rectas por acá de esta manera, que no sean cortadas, A y B, o si es que podemos unir dos puntos, mejor dicho. Por acá ponemos C y por acá ponemos D. Unimos estos dos puntos y no son cortados por ningún lado. Por acá, E y F. Estos puntos no son cortados, por lo tanto nos encontramos en una situación en la que tenemos por acá un conjunto convexo. Pero ¿qué cosa no es un conjunto convexo? Pues un conjunto como este de acá. A ver,
colocamos un punto A y un punto B por acá. Está bien, vemos que se unen. Pero ¿qué pasa si colocamos un punto C y un punto D por acá? Se unen, pero salen fuera del conjunto, en toda esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos una situación acá en la que no tenemos un conjunto convexo. No es conjunto convexo. Y acá, conjunto convexo. Estoy siendo exagerado tal vez con esta forma. No nos suelen dar una forma similar. Pero dentro de estos ejercicios vamos a tener una forma que se parece y vamos a hacerlo a ver de frente con este ejercicio, con el ejercicio número 3. A ver, antes de continuar, ya tenemos por acá la intuición, pero vamos ya con un poco con la parte más formal, que es finalmente lo que nos interesa. Entonces lo voy a colocar por acá al costado y sería de esta manera. Un conjunto C, digamos, en los reales es convexo si para todo A, B, que son estos puntos que uníamos, que pertenece al conjunto, el segmento AB está incluido dentro de este conjunto. ¿Sí? La intuición se les da porque tendríamos un punto A y un punto B, y el segmento formado por la unión de estos dos puntos tiene que estar dentro del conjunto, que es básicamente lo mismo que hemos visto acá, pero ahora ya escrito. Otra forma en la que podemos expresar esto es la siguiente. Para todo t que pertenece entre 0 y 1, sin tomar el 1, tenemos lo siguiente. Esta combinación, 1 menos t por a más t por b, pertenece al conjunto. O sea, tenemos que tener una combinación como esta. Y ahorita lo vamos a ver. Esto es básicamente una noción de combinación lineal. Combinación lineal. Listo. ¿Y qué más podríamos colocar por acá? No, me parece que es suficiente para tener idea de que es un conjunto convexo y para poder desarrollar estos ejercicios. Vamos con la letra A, por acá. ¿Qué tendríamos por acá? 6,8 es una combinación convexa de 4,6 y 6,10. Vamos a verlo de dos maneras. No se llega a tomar uno, porque si se toma uno, tendríamos que uno de los puntos no existe. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos acá uno? Solamente nos quedaríamos con este único punto B. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio primero gráficamente y luego explicando la mate. En este caso sería, a ver, ya, en el eje positivo, algo de esta manera. Por acá tenemos X y por acá tenemos Y. ¿Cuál es el punto que nos dan? 6,8. Es una combinación de 6,10, ya. 3, 4, 5, 6 y por acá 10. 3, 6, 9 y 10. 10. Vamos a unir. Listo, hemos unido el primero, este sería el 6,10. Y el siguiente es el 4,6. 4 y 6. Listo, por acá tenemos el 4,6. Entonces, unidos ambos, tenemos esta recta. Y podríamos tener una combinación infinita dentro de esta recta. Pero vamos a ver qué pasa con el 6,8. El 6,8 se ubicaría por acá más o menos. Entonces, el 6,8 es una combinación convexa de 4,6 y 6,10. Pues en este caso tenemos que no. Claro, ahí me dicen, ahí no es solo fórmula. Ahora vamos a aplicar la fórmula, pero tenemos
por acá también esta intuición que es un poco matemática, que un poco gráfica, ¿no? Es un complemento, tranquilo. Acá tenemos 6,8 y pues vemos que no es una combinación convexa en este caso. Y ahora ya vamos con el desarrollo. Tendríamos por acá nuestro 6,8. Esto de acá sería igual a 1 menos t, según lo que les había colocado por arriba, multiplicado por nuestro a, que puede ser cualquier punto, 4,6. Voy a ponerlo un poco más abajo. Acá le sumamos t multiplicado por 6,10, que sería el otro punto. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Que 6 es igual a 4 menos 4t más 6t. Si esto lo desarrollamos, tendríamos que 2 es igual a 2t y que t es igual a 1. ¿Y cuál es el siguiente caso? Tendríamos que 8 es igual a, por acá sería 6 menos 6t más 10t. Tendríamos que 2 es igual a 4t y que t es igual a 1 medio. Entonces, vemos que no se cumple. Tenemos acá diferencias entre este y este valor de t, y por lo tanto, gráficamente y matemáticamente hemos visto que no es una combinación convexa. Pero veamos también por acá esta parte B, que sería ya un poco más clara. Es bastante similar, solamente que no teníamos puntos. Ahora acá nos dice determine si los siguientes conjuntos son convexos. No, si en este caso se encuentra acá, sí se encontraría dentro de este conjunto. En este caso el conjunto únicamente es esta recta, ¿sí? Y había una combinación lineal ahí. Hay muchas combinaciones acá, diferentes combinaciones en este caso. Vamos con B y vamos a hacer el ejercicio 3. Tenemos un conjunto S dentro de nuestro R cuadrado de la siguiente manera. 16 menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 81. Entonces, ¿cómo podemos hacer este gráfico? Pues podemos separar en dos. 16 menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Podemos transformarlo esto como una circunferencia. Acá sería 4 al cuadrado es igual a x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y en el otro caso tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 81. X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y acá ponemos igual para poder saber cuál es la línea, igual a 9 al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos cómo hacer el gráfico. ¿Y qué tendríamos por acá? A ver, 4, 4 y listo. Creo que ya podríamos hacer el gráfico. Ubicamos este valor de 4, que estaría por acá, igual todo parte de 0. Y por acá tendríamos 4, vamos a colocar lo que está por acá. 4, 4, 4 y 4. Unimos y formamos nuestra circunferencia. Listo. Y luego el de 9, que sería más o menos por acá. Por acá, por acá y por acá. Y borramos esto acá. Y si coloreamos esta combinación de ambos, que es lo que tenemos en este caso por acá, tendríamos pintada solamente esta zona. Listo. Y si tenemos pintada únicamente esta zona, ya estamos viendo que no sería un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque si ponemos un punto A por acá y un punto B por acá, pues tenemos este problema, ¿no? En el cual se corta, en esta parte exactamente. Podríamos tener por acá un C y un D, que no se corta, pero no funcionaría para todos los puntos posibles que podamos definir dentro de estas funciones o dentro de este conjunto. ¿Qué me dice por ahí?
No puede ser. Ya, entonces, puede ser que tengas razón. Tal vez ahí me he confundido en un término, porque tendría sentido, ¿no? En el hecho de que parece que está cortando. Igual lo voy a verificar bien acá. Que yo imagino que esto ya lo deben de estar haciendo en esta semana con el profesor. Quizás acá esté confundido en un término, pero me parece que sí, que acá está cortando. Ah, ya lo vieron. Igual, creo que puedes prender tu micro y explicarlo, o te complica. Depende de ti. Ya, oye, no te preocupes. Entonces, ya, gracias igual por tu acotación. Creo que ya hemos terminado básicamente con esta parte de conjuntos convexos. Entonces, acá una recta no puede ser convexa, ¿sí? Ya tenemos ese caso aclarado. Trabajemos entonces con los conjuntos que no son rectas, sino que abarcan, por ejemplo, este conjunto como el que hemos visto por acá. ¿Está bien? Listo. Convexidad y concavidad de una función. A ver, ¿qué tenemos para convexidad y concavidad de una función? En este caso, creo que eso de ahí igual lo podríamos pasar. No es tan complicado. Solamente tendríamos que ver en este caso la segunda derivada. Y en el caso que tengamos varias variables, tendríamos que ver la hessiana. A ver, lo voy a poner por acá. He cerrado, esto que es econometría. ¿Dónde está microeconomía? Está por acá. Listo, esto lo copio y lo pego. Lo que me falta poner no es convexo. Listo. Convexidad y concavidad de una función. Evalúe si las siguientes funciones son convexas o cóncavas. Mm, Vamos a colocar cuándo es que una función es convexa o cóncava. Básicamente, eso lo define si es que es posible trazar una recta por encima o por debajo. Si se puede trazar una recta por encima, es convexa, y si es que se puede trazar una recta por debajo, es cóncava. ¿Sí? Teóricamente eso se puede escribir que hay un par de puntos que forman una recta que se encuentra por encima. Vamos a verlo en este caso con la segunda derivada, que me parece que es un poco más sencillo. Tenemos por acá, sea f, una función con un dominio i que se proyecta en los reales, es una función continua, y derivable, dos veces en i. Entonces tenemos lo siguiente. Primer caso, f es cóncava, si solo si la segunda derivada es menor o igual que 0, para todo x que pertenece en este intervalo. Y luego tenemos que f es convexa, si solo si la segunda derivada es mayor o igual que 0 para todo x que pertenece al intervalo. Cóncava es esto, y convexa es esto de acá. ¿Sí? A ver, listo. Y como sabemos que es cóncava, en este caso podríamos juntar dos puntos que se encuentren por debajo. Y si es convexa, dos puntos se juntan y se forma una recta que se encuentra por encima. Luego también tenemos la hessiana, que es un poquito más largo, pero lo voy a colocar por acá de todas maneras. Vamos a ver. ¿Cómo se forma una hessiana? En este caso formemos una hessiana para únicamente dos variables.
Esta es la hessiana. Tendríamos acá la segunda derivada respecto a x1. Luego acá la segunda respecto a x1 primero y luego x2. Luego por acá respecto a x2 primero y luego x1. Y luego doble x2 por acá. Es así como formamos una hessiana de orden 2 por 2 cuando tenemos dos variables en este caso. Voy a poner un poco mejor por acá. Listo, esta es nuestra hessiana. ¿Con qué partimos de esta hessiana? Que nuestra función puede ser convexa o cóncava a partir de lo que tenemos por acá. ¿Cuál es el primer caso? F es convexa en S. Si se cumple, por acá que, a ver, ¿cuál es la hessiana? Que es esta de acá, que nuestra H es semidefinida, positivo, o puede ser positivo también definido, en S. Y luego, F es cóncava, en S, si se cumple, en este caso, que H es semidefinido, negativo, en S. Listo, pero no solamente cuando es semidefinido negativo, semidefinido positivo, también cuando es definido positivo y definido negativo. Así que lo voy a colocar acá entre paréntesis definido y acá definido también. Ya, pero ahora, ¿de dónde sale que es semidefinido positivo, semidefinido negativo? Pues hay varios criterios allí que nos ayudan a saberlo. Yo lo tengo por acá anotado en este curso, en esta lista, si no me equivoco. No, en la última entonces tampoco. En la 4 no, en la 3 creo que lo tengo acá. A ver, no, el Mateco 2 lo tengo. Acá lo tengo. ¿En qué PD era? Ahora vamos a ver. Creo que era la PD5. Esto no es. PD6. A ver, que lo copio porque es bastante, como para estar anotándolo. O la PD7. A ver, ahora lo voy a encontrar. PD3 puede ser. ¿Cuál me falta revisar? 4. Sí, justo la que me faltaba revisar de dónde estaba. Entonces, hay muchas formas de saberlo. Formas cuadráticas, autovalores. Creo que no es necesario llegar a tanto menores principales. Creo que esto es suficiente. Esto de acá va a ser más que suficiente para el curso, me parece. Vamos a colocarlo por acá. Lo pegamos y le voy a cambiar el color. Listo. Tenemos por acá, sea una forma cuadrática como esta de acá, que es bien similar a lo que estamos viendo. Es definida positiva cuando, si es que tenemos que el valor de A, en este caso de la hessiana, asociado a esta hessiana, vamos a ponerlo así. Esto por acá le ponemos A, B, C y D. Acá no sé por qué he colocado A, B, 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 B. Pero bueno, entonces tenemos que acá la determinante tiene que ser mayor a 0. En todos los casos es mayor a 0. Y tenemos por acá que el valor de A es mayor a 0, cuando es definido positivo, semidefinido positivo. Cambia, ¿no? Cuando es mayor a 0, mayor o igual que 0. Y luego cuando es definido negativo, semidefinido negativo, el valor de A es menor a 0 o menor o igual que 0.
Entonces, básicamente eso. Vamos a aterrizarlo ahora con los ejercicios. A ver qué ejercicio puede ser. Ejercicio número 1 creo que estaría bien. A ver, a ver. Ujú. El ejercicio número 1 es fx1 al cuadrado. Para empezar, creo que está bien. Lo ponemos por acá. F en x1 es igual a x1 al cuadrado. Calculamos la derivada. La primera derivada sería igual a 2x1. Y la segunda derivada sería igual a, en este caso, 2. Y este valor es mayor a 0. Y si es mayor a 0, ¿qué tenemos? Tenemos que estamos en este caso. Entonces, f es convexa. Listo, cuando trabajamos con una sola variable, pues se simplifica bastante el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos variables? Tenemos una complicación. A ver cuál podemos trabajar en este caso. La 3, la 4, la 5. ¿Cuál sería más didáctico? Las funciones. La 6 creo que sería el más didáctico. A ver. Vamos con el 3 primero. No, vamos con el 6 de frente. Ya, 6. Sería x más y. Vamos a colocarlo por acá. 6 sería f de x, y es igual a x más y menos e a la x menos e a la x más y. Listo. Entonces vamos a calcular esta segunda derivada para formar nuestra hessiana. Primero, hagamos la derivada de f respecto a x. En este caso sería 1 menos c a la x. Y acá sería menos c a la x más y. ¿Qué más? A ver. Claro. Creo que este ejercicio no se va a prestar tanto. Vamos con este mejor. A ver, a ver. Sí, te escucho, Mark. Sí, ese yin que está abajo de la semidefinida negativa es indefinida, ¿no? Ah, sí, indefinida. Ujú. Sí, esto de acá lo van a tener publicado para que lo puedan ver a detalle. Y para que puedan estudiarlo bien. ¿Sí? Vamos con... Ya, este de acá estará mejor. Con el 4, que justo es la función que más van a ver, me parece. Entonces vamos con el 4 y lo copio por acá. x1, x2, esto de acá es igual a x1 a la alfa, x2 a la beta. Listo. Entonces calculamos las derivadas de f de x1. Es igual a, en este caso, mm, alfa por x1 a la alfa menos 1 por x2 a la beta. De x2 sería igual a x1 a la alfa por beta por x2 a la beta menos 1. Luego la siguiente sería de x1 a x1. Sería entonces en este caso, a ver, sería alfa por alfa menos 1 por x1 por alfa menos 2. Y dejamos por acá el x2 a la beta como constante. Luego tendríamos x2, x2. Y en este caso tendríamos por acá x1 a la alfa, beta, beta menos 1. Por acá tendríamos x2, beta menos 2. Y luego cruzado. ¿Qué tenemos en cruzado? Tendríamos x1, x2. En este caso vamos a derivar acá respecto a x2. Sería alfa, beta, x1, alfa menos 1. Y x2, beta menos 1. Y por acá f de x2, x1.
tenemos en este caso, tendríamos alfa x1, alfa menos 1, beta x2 y beta menos 1. Y ahora todo tenemos que juntarlo y formar esta hessiana. Sí, entonces vamos a colocarlo. Tendríamos por acá alfa por alfa menos 1, por x1, alfa menos 2, acá tendríamos x2 beta. Luego tendríamos por este lado x1, x2, que acá sería, a ver, alfa, beta, x1, alfa menos 1, x2, beta menos 1. ¿Qué más tendríamos por acá? X2, x2, ¿dónde está? Por acá está. X1 alfa, beta, beta menos 1, x2, beta menos 2 por acá. Y luego en el último caso tendríamos por acá x2, x1, que por acá sería alfa, x1, alfa menos 1. Por acá tendríamos beta, x2 y beta menos 1. Listo, entonces hemos encontrado nuestra hessiana. Y a partir de acá podríamos definir qué es el resultado que tenemos, ¿no? Entonces, a ver, estoy comprobando que esté todo bien derivado. Que me parece que sí, está todo bien derivado. Ya, a ver. Beta, beta menos 1, x2, beta a la menos 2. Ya, sí, me parece que está todo bien derivado. Entonces, ¿cuándo es una función cóncava y cuándo es una función convexa? En este caso, asumiendo que la determinante de h es mayor a 0, tendríamos que definir si es cóncava o convexa. ¿A partir de qué? A partir del valor que tenemos por acá, según lo que habíamos visto anteriormente. Determinante era mayor a 0, pero si es que a es mayor a 0, es definido positivo, y si es que a es menor a 0, es definido negativo. Entonces, ¿cómo vamos a ver o cómo vamos a definir si es que este valor es positivo o negativo? Pues lo vamos a hacer a partir de los valores de alfa y de beta en este caso. ¿Qué más tendríamos por acá? Tenemos que en este caso es positivo y positivo, acá es negativo y negativo y negativo y negativo. Entonces, para ello, si es que nosotros queremos que sea definido positivo, tendríamos que tener que este A y este B, ambos son mayores a 0. Entonces, ¿cómo son mayores a 0 en este caso? Ponemos que esta función será cóncava si, en este caso, nuestro alfa es menor a 1 y además nuestro beta es menor a 1. Y además también tendremos que esta función será convexa si tenemos por acá que nuestro alfa es mayor a 1 y que nuestro beta es mayor a 1 también. ¿Sí? Esto era lo que sería el resultado que tendríamos en este caso. Si es que alfa es menor a 1 y beta es menor a 1 a la vez, tenemos por acá un resultado negativo. Porque acá tenemos este alfa menos 1 y este beta menos 1. Entonces acá tendríamos un resultado negativo en esta parte. Y si tenemos negativo y negativo, nos encontramos en este caso, que es definido negativo. Y si es definido negativo, tenemos por acá lo que dice que es cóncava, tal cual como tenemos por acá. Y luego, si es que alfa es mayor a 1 y beta es mayor a 1, es decir, si es que acá es mayor a 1 y acá es mayor a 1, tendremos por acá un resultado positivo y por acá un resultado positivo. Y si A y C, como hemos definido, son positivos, nos encontramos en esta situación, definido positivo. Y si es definido positivo o semidefinido positivo, nos encontramos con que la función es convexa. ¿Sí? Entonces, les comentaba que la gestión es un poco más engorrosa, un poco más complicado. No es complicado, es más trabajoso, pero es lo que tendríamos en este caso con estas condiciones para el desarrollo. Y ya cuando tengamos números como tal, no en este caso parámetros, va a ser mucho más fácil. Pero he tomado este ejercicio de parámetros para que quede más claro las distintas posibilidades que existen. Entonces continuamos. Hemos hecho concavidad, convexidad. A ver qué hay en el chat. Me dicen que está bien derivado. ¿Con qué podríamos continuar? Con la función implícita. Creo que está bien. Luego siguen las derivadas. Las derivadas ya no las vamos a hacer, porque esto de acá
ya lo practican ustedes por su cuenta. Las integrales, no creo que quede mucho tiempo para hacer integrales, pero podemos hacer una revisada rápida. Y si es que tienen los apuntes de Chávez de integrales, y si es que no los tienen, se los paso por correo. Entonces lo voy a poner pasar apuntes. Podemos hacer uno o dos de integrales tal vez. Eso de acá sería para ustedes. Que me imagino que en derivadas deben de estar más frescos. Optimización y envolvente. Creo que sí, nos alcanza tiempo exacto para hacer todo. Ya hemos hecho esta parte. Y vamos con el teorema de la función implícita. Esto de acá no es. Esto de acá es. Listo, teorema de la función implícita por acá. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? ¿Qué dice ahí? Mejor nos envías el doc y nosotros lo desarrollamos. ¿A qué doc te refieres? De integrales. Ajá, ya. Sí, se los paso. Justo lo estuve revisando hace poco. Acá creo que no lo tengo. Esto acá no es. No lo llegué a pasar por acá, pero por ahí lo debo de tener, porque lo revisé hace poco. Entonces vamos acá. Teorema de la función implícita. Calcule dy de x en las siguientes funciones dadas en forma implícita. Entonces, recordamos a qué se refiere con una función implícita. Vamos por acá con un poquito más de teoría. Si tenemos una función de varias variables, se define una de ellas o varias como función de las demás. Vamos a ver. Se define a una de ellas o varias como función de las demás. Vamos un poco más a fondo. Entonces, y de x, que es una función cualquiera f de x, está en forma implícita si es que definimos esa forma. Entonces, y de x está en forma implícita si definimos la forma f x, y igual a 0. Sí, entonces, y de x está de manera implícita acá. Es una función, pero al mismo tiempo digamos que es una variable. Porque tenemos una función más grande que ocupa a x y a y. Pero x depende de qué? X depende de sí mismo. Pero no es lo mismo con y. En este caso, y depende de x. Es como si tuviéramos una función dentro de una función más grande, pero esta función es igual a 0. Entonces, podemos utilizar en este caso la diferenciación a través de la regla de la cadena, recordando siempre que y está en función de qué, y siempre está en función de x. Listo, entonces creo que podemos desarrollar uno de los ejercicios, a ver con cuál podríamos empezar. El 1, el 2 tal vez. Creo que el dos lo podríamos realizar. Es un poco trabajoso cuando tenemos que agrupar, pero vamos viendo cómo sale. Ejercicio 2, para acá abajo. Tenemos en este caso, listo, x a la cuarta menos y a la cuarta es igual a x al cuadrado por y al cubo. Yo sé que Chávez, al menos en matemática para economistas, deja bastantes ejercicios de función implícita, así que si es que han llevado con él, pues suertudos son. Derivamos implícitamente de x a la cuarta respecto a x menos de y a la cuarta respecto a x. Acá sería, esto de acá sería igual a d, la derivada de x al cuadrado y al cubo
respecto a qué, en este caso a x. Listo, vamos a hacer las derivadas correspondientes. En este caso, como x depende de sí mismo, no hay que hacer ningún cambio adicional, sería 4 por x al cubo. En cambio acá sí, acá tenemos un y, así que tendríamos acá 4 por y al cubo multiplicado por y'. Esto de acá sería igual en este caso. Acá tenemos una multiplicación. Entonces derivamos la primera parte, dejamos el segundo término igual, sumamos, en este caso dejamos el primer término igual y derivamos la segunda parte. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que dejar el x al cuadrado y derivamos el y al cubo. Sería 3y al cuadrado por y'. Y acá le sumamos con y al cubo, lo dejamos por ahí y derivamos el 2x. Listo. ¿Qué procede a hacer por acá? A ver, tendríamos que agrupar en este caso todas nuestras y's a un lado. Tendríamos por acá 4x al cubo menos y al cubo por 2x. Esto de acá sería igual a 3x al cuadrado por y al cuadrado por y' más 4y al cubo por y'. Listo. ¿Qué podemos hacer acá? Factorizar el x tal vez. 4x al cuadrado menos y al cubo por 2. Esto de acá sería igual a y' multiplicado por y al cuadrado por 3x al cuadrado más 4y. ¿Qué más? Creo que ya casi lo tenemos listo. Tendríamos que y' es igual a y al cuadrado por 3x al cuadrado más 4y dividido entre x por 4x al cuadrado menos, en este caso, que tendríamos por acá, 2 por y al cubo. ¿Sí? Entonces, si es que está todo bien factorizado, a ver, vamos a ver. Creo que sí. Lo veo todo bien de momento. No, creo que está al revés. Sí, esto de acá iría abajo. Y esto de acá va acá arriba. Ahora sí. Listo. Entonces ya tenemos desarrollado. Recuerden que este y' es lo mismo que decir d de y respecto a x. ¿Sí? Entonces esto es básicamente la función implícita. Derivamos implícitamente recordando que nuestro y siempre depende de x y que nuestro x está por ahí dependiendo de sí mismo. Implícitamente y depende de x. Esto tal vez lo podríamos haber pasado para expresarlo de una mejor manera así. X a la cuarta menos y a la cuarta menos x al cuadrado por y al cubo es igual a 0. Y así nos queda como tal una función x, y que sea igual a 0. Recordando que el x depende de sí mismo y que el y depende de x. Entonces terminamos otra vez con esta parte. Ejercicio 1 y ejercicio 3 son bastante similares. Y en el caso de B también, porque acá tenemos solamente que evaluar un punto en este caso. ¿Sí? Vamos con los demás. ¿Qué más tenemos por acá? 20 minutos. Derivadas, integrales, ya. Integrales les voy a pasar los apuntes que tengo por correo. Vamos con la optimización y el teorema del envolvente. Ya, con esta primera parte. Listo, optimización. Cualquier duda, consulta me van haciendo en el camino. Yo estoy atento también a sus preguntas. Si tienen un ejercicio en particular que quieren que resuelva, también me van comentando, por favor. Entonces, optimización. ¿Qué es lo que nos dice por acá? Resolver los siguientes problemas de optimización irrestricta. No olvide explicitar las condiciones de primer y segundo orden en este caso. Ya. Vamos con ello. La condición de primer orden es la primera derivada y la condición de segundo orden es nada más que la segunda derivada en este caso. ¿Con cuál podríamos partir? A ver. Creo que el primero está bien, o el primero, a ver. La segunda derivada puede ser un poco molestoso. Vamos con el ejercicio número 3, ya que ese tiene, o el 4, el 5 creo que sería mejor. No, está bien, vamos con el 3, ya que tiene dos argumentos en este caso.
Vamos a ir un poco más acá abajo. Sección número 3. Tenemos por acá fx, y es igual a x por y menos x al cuadrado por y menos y al cuadrado por x. Listo. ¿Cuál sería en este caso la condición de primer orden? Que lo vamos a poner condición de primer orden. Pues sería la derivada de f respecto a x primero. Entonces derivamos f con respecto a x y por acá tendríamos y menos 2xy menos y al cuadrado. Y luego derivamos f con respecto a y. Y este de acá sería x menos x al cuadrado menos 2yx. Y todo esto de acá, en ambos casos, tenemos que igualarlo a 0. ¿Para qué? Para poder encontrar esos candidatos a punto óptimo. Entonces, derivando, igualando a 0, vamos a ver qué es lo que obtenemos como resultado en cada uno de los casos. Vamos a despejar, nos quedamos por acá con y menos y al cuadrado es igual a 2xy y nos quedamos por acá con x menos x al cuadrado es igual a 2xy también. Entonces podríamos hacer una igualdad en ambos casos y ver a qué llegamos, ¿no? Vamos con el primero. Y menos y al cuadrado es igual a 2xy. Tal vez simplificamos nuestros y nos quedamos con 1 menos y es igual a 2x. Luego por acá tendríamos x menos x al cuadrado es igual a 2xy. Simplificamos el x y nos queda 1 menos x es igual a, en este caso, a 2y. ¿Qué podemos hacer? Reemplazamos acá. 2xy, a ver. Déjenme comprobar, a ver cómo algunas cositas para acá. 1 menos y es igual a 2x, 1 menos x es igual a 2y. Ya, vamos a poner 1 acá, menos 2x en este caso. 1 menos 2x es igual a y. ¿Listo? Y podríamos reemplazar acá. 1 menos x es igual a 2 por 1 menos 2x. ¿Sí? Ahora tendríamos 1 menos x es igual a 2 menos 4x. Luego por acá restamos este 1 y tendríamos por acá 3x y por lo tanto x es igual a 1/3. ¿Sí? Este sería el primer candidato y si tenemos el valor de x podríamos intentar calcular directamente el valor de y. Acá tendríamos 1 menos 2 multiplicado por 1/3 y esto de acá sería igual a y. Tendríamos 1 menos 2/3 es igual a y por lo tanto y sería igual a 1/3 también. Por lo tanto, el candidato a punto óptimo sería x, y igual a 1/3, 1/3. ¿Sí? Si está todo bien desarrollado, derivado, cualquier cosa me van comentando por ahí si me equivoco en alguna derivada suma. Entonces esto es lo que tendríamos en la condición de primer orden. Pero ¿qué es lo que nos dice la condición de segundo orden? Pues que tendríamos que calcular la segunda derivada. En este caso, calculamos la segunda derivada y vamos a ver si lo que tenemos es cóncavo o convexo en este caso. Entonces vamos con ello. En un momentito que voy a traer un poquito de agua que mi garganta ya no da más. Listo, ya estoy por acá. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya, hicimos la condición de primer orden y ahora vamos con la condición de segundo orden. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función con dos argumentos, argumento x y argumento y. Entonces, para ver si es cóncava o convexa, lo que tenemos que hacer en este caso es trabajar con la hessiana. Entonces, trabajamos con la hessiana y hacemos los cálculos correspondientes, ¿no? En este caso sería
Acá tendríamos fxx, acá tendríamos fxy, por acá fyx y por acá fy. Fxx, a ver, vamos a ver cuál sería el cálculo. Sería menos 2y únicamente, me parece. Sí, menos 2y. Luego en fyy tendríamos menos 2x por acá. En fxy que tendríamos, x y ahora respecto a y, tendríamos 1 menos 2x menos 2y. 1 menos 2x y menos 2y. Y en el último caso, en fyx que tendríamos, vamos a ver por acá, 1 menos, a ver, esto es y respecto a x, 1 menos 2x menos 2y también. Sí, entonces tenemos lo mismo. ¿Qué podemos hacer en este caso particular? Pues tendríamos que calcular la hessiana y reemplazar el punto para ver hacia qué dirección va. Reemplazamos el punto, evaluamos en h, en este punto que tendríamos un tercio, un tercio. ¿Y qué es lo que tenemos por acá? Tendríamos por acá menos 2 tercios, por acá también tendríamos menos 2 tercios, por este lado tendríamos 1 menos 2 tercios, algo tal que así. Entonces tendríamos 1 menos 4 tercios, o sea, 3 menos 4 entre 3 sería menos un tercio. Y por acá tendríamos menos un tercio. Cualquier cosa, si tal vez me confundo por ahí por un cálculo, me van corrigiendo. Y listo. ¿Qué podríamos hacer para ver si es siempre, jaja, en la gestión siempre eso se repiten porque son las derivadas parciales? Sí, sí, sí. Acá, en estos de acá. Siempre se repite. Entonces, vamos a hacer este cálculo y vamos a ver cuál es la derivada de esta hessiana, ¿no? A ver, tendríamos por acá menos 2 tercios multiplicado por menos 2 tercios. Y acá le restamos menos un tercio por menos un tercio. Listo, acá tendríamos 4 novenos menos un noveno por acá. Tendríamos 3 novenos, un valor que es positivo. Entonces tenemos un valor positivo para la hessiana, pero tenemos que nuestro A y nuestro C ambos son menores a 0. Positivo y menor a 0, vamos a ver cuál era la situación a la que nos recuerda un poco más acá arriba. Positivo y menor a 0. Entonces, definido negativo o semidefinido negativo. Y si es definido negativo o semidefinido negativo, que es lo que tenemos por acá, es una función cóncava. Y si es una función cóncava, ¿cuál es la situación en la que tenemos? En la que nuestro punto es un máximo. Por lo tanto, este punto que era, habíamos encontrado un tercio, un tercio, es un máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función es cóncava. Sí, entonces ya hemos llegado a la respuesta de este ejercicio. Lo mismo es para los demás casos. En el caso en el que tenemos solamente f de x, basta con hacer la derivada, la segunda derivada directamente allí y vemos si es que es positivo o negativo. Pero en estos casos en los que tenemos dos argumentos o más, sí tendríamos que trabajar con la hessiana. Entonces, ¿qué más tendríamos por acá? Listo, tenemos por acá un ejercicio en el que tenemos argumentos, más argumentos y además tenemos una restricción. Así que vamos a chapar cualquiera de estos ejercicios, como podría ser, a ver, creo que el mismo ejercicio 1 estaría bien. Ejercicio 1, el ejercicio 2 que tiene Cap Douglas. Vamos con el ejercicio 1, ya ustedes resuelven los demás. Lo voy a copiar por acá. Copio y lo pego acá. Ya, nos dice, resuelva los siguientes problemas de optimización con restricciones de igualdad. Identifique las variables endógenas y exógenas, así como la función objetivo. En este caso, en el ejercicio 1, tenemos maximizar x1, x2. Tenemos w1 es igual a
logaritmo de x1 más x2 sujeto a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a y. En este caso, la endógena es solamente una. La endógena es W. W o omega creo que es en este caso, si no me equivoco. Las exógenas son dos. Son x1 y x2. ¿Qué más nos pide encontrar? La función objetivo. La función objetivo, en este caso es la que tenemos por acá, ¿no? Fx1, x2 es igual a logaritmo de x1 más x2. ¿Qué más tenemos? Endógena, exógena, función objetivo. Vamos a colocar la restricción, que en este caso sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a y. Y nos dice que y es un parámetro. ¿A qué se refiere con que es un parámetro? Que toma un valor cualquiera o es un valor que ya está dado. ¿Qué tenemos acá intuitivamente? Que nosotros tenemos esta endógena y estas dos exógenas. Endógena al lado izquierdo, exógenas al lado izquierdo. Este W puede ser el beneficio, por ejemplo. Un beneficio y por este lado tendríamos algunos determinantes de este beneficio. Entonces x1 y x2 nos determinan el beneficio a través de esta combinación que tienen ambos. Pero con ciertas restricciones. En este caso, una restricción, digamos, presupuestal, en la cual hay un ingreso máximo que es definido por y. Básicamente eso. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Pues matemáticamente ya lo habíamos visto, que este caso se resuelve a través de Lagrange. Planteamos nuestro lagrangiano de la siguiente manera. Lagrangiano es igual, en este caso, al logaritmo de x1 más x2 más lambda multiplicado por y menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Sí? Este y que proviene de acá y esta diferencia que viene de pasar a restar toda esta parte de acá. Condición de primer orden, lo mismo, derivamos. Entonces derivamos L respecto a X y en este caso tendríamos 1 entre X menos 2 lambda X1 y esto de acá sería igual a 0. Luego hacemos la siguiente derivada. Por acá tendríamos 1 menos 2 por lambda por X2. Sí, esto de acá sería igual a 0. Despejamos acá, si queremos despejar, lo conveniente es quedarnos con los lambdas únicamente. Entonces tendríamos por acá que lambda es igual a 1 entre 2x1 al cuadrado. Y por acá tendríamos que lambda es igual a 1 entre 2x2. Igualamos los lambdas. 1 entre 2x1 al cuadrado es igual a 1 entre 2x2. Y vamos despejando, ¿no? Por acá podemos borrar estos dos y nos queda que x2 es igual a x1 al cuadrado. Tenemos esta primera igualdad por acá. Y esto lo podemos introducir dentro de nuestra restricción. ¿Qué teníamos en nuestra restricción? Teníamos que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado era igual a y. Entonces colocamos x1 al cuadrado más x2, que era x1 al cuadrado elevado al cuadrado, es igual a y. Tenemos que x1 al cuadrado más x1 a la cuarta es igual a y. ¿Qué más podemos hacer por acá? Despejar tal vez. X1 al cuadrado por 1 más x1 al cuadrado es igual a y. Y vamos con el siguiente caso, ¿no? Que tendríamos por acá que reemplazar sería x2 a la 1 medio elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado es igual a y. Por acá nos quedamos con un x2 más un x2 al cuadrado es igual a y. Podemos despejar de nuevo x2 por 1 más x2 únicamente es igual a y. Y ya, despejando acá, continuando con este proceso, podríamos ya obtener el valor de y en función, el valor de x1 y x2 en función de y. Esto de acá continúa. Y pues lo que sigue acá sería la condición de segundo orden, que también es importante. Condición de primer orden y la condición de segundo orden. Esto de acá sí lo tengo apuntado por acá. Déjenme buscarlo porque acá había que utilizar una hessiana particular, que era la hessiana orleada.
En este caso, recuerden que tenemos una restricción y la hessiana no es la misma que calculamos anteriormente, sino calculamos la hessiana orleada, que la voy a colocar por acá. Hessiana orleada, que se define de esta manera y depende de lambda, depende de x1, de x2 y así sucesivamente hasta xn. ¿Y cómo definimos esta hessiana? Pues tiene una forma bien particular. Por acá siempre va un valor de 0 y lo que tenemos por este lado, voy a colocarlo así de frente, hasta xn. Estas de acá son las derivadas de ¿qué? De la restricción. Acá colocamos el x1 y acá sucesivamente hasta donde llegue, hasta xn. De alguna manera, estos valores de acá son los mismos que los que están por acá. Vamos a hacer un énfasis por acá, que esto de acá es la derivada de la restricción. Pero solamente cambia esto, como que el caparazón. Después por adentro tenemos lo mismo. Acá derivamos nuestro L, nuestro lagrangiano, respecto a x1 y x1, y así sucesivamente hasta llegar a x1, xn, y por acá derivamos xn respecto a x1, y por acá xn y xn. ¿Sí? Entonces esta es la hessiana orleada particular que tenemos que calcular en estos casos, y una vez que calculamos esta hessiana particular, tenemos que ver qué es lo que pasa. Determinante mayor a 0, menor a 0, cuál es el signo, es semidefinido positivo, es semi o definido en este caso, definido positivo o negativo. Entonces vemos ello, ¿no? Positivo, negativo, semidefinido o definido, y entonces a partir de ahí podemos ver si es que es cóncavo o convexo. Cóncavo o convexo. Entonces, si es que vemos si es cóncavo o convexo, podemos decir si es que es un máximo o es un mínimo. Y listo. Creo que con eso podríamos terminar el ejercicio. Y ya nos vamos en los últimos minutitos que nos quedan para esta parte final. Ya. Que no es muy complicado. Teorema del envolvente. Lo único que nos ayuda a hacer este teorema es calcular o evaluar cómo cambia una función objetivo en su punto máximo cuando cambian algún valor de los parámetros. Listo. Entonces tenemos lo siguiente, me dice. Considere el problema de maximización siguiente. Ya, tenemos este problema en el cual nos dan una maximización de un beneficio. Siempre que veamos un pi, hacemos referencia al beneficio en este caso. ¿Y qué nos dice? Donde A, B, W, R y P son parámetros mayores a 0. Esos son solamente parámetros. Tal vez es necesario que identificar cuáles son las endógenas, las exógenas. Endógena solamente es pi, que es el beneficio. Y las exógenas, ¿de qué depende? Depende de L y de K. O sea, esto de acá es como decir labor y capital. Entonces el beneficio depende del trabajo y del capital. Casi siempre se utiliza L y K por eso. A, B, W y R y P son únicamente valores arbitrarios. Valores que ya están dados, números, digámoslo así. Entonces, encuentra los niveles óptimos de cada uno de estos y el valor máximo del beneficio con estos niveles óptimos. Entonces, ¿qué hacemos? Condición de primer orden. Vamos a encontrar estos valores óptimos, derivada de pi respecto a L para empezar. Tendríamos por acá P por A por 1 sobre L menos W es igual a 0. Y luego la derivada de pi respecto a K. Y tendríamos por este lado P por B por 1 sobre K menos R es igual a 0. Despejamos por acá y tendríamos que W es igual a P por A entre L, y por acá tendríamos que R es igual a P por B entre K. Listo. ¿Qué más podríamos hacer? Creo que de frente obtenemos cuál es el valor máximo, porque solamente nos queda en función de los de los parámetros. Entonces, L asterisco, que es el L óptimo, sería igual a P por A entre W, y por acá, nuestro K asterisco, nuestro K óptimo, sería igual a ¿qué? A P por B entre R. Listo, hemos encontrado los valores óptimos de frente, bastante rápido para cada uno de estos casos, y lo reemplazamos en la función objetivo. Función objetivo. Vamos a la función objetivo. Tendríamos, por lo tanto, que el pi máximo, o el beneficio máximo, sería
P multiplicado por A multiplicado por el logaritmo de L, que sería P por A entre W, más B por el logaritmo de K, que sería P por B entre R, y acá sería menos WL menos RK. ¿Listo? Creo que esto es el beneficio óptimo, nada más que hacer. Hemos encontrado también esta respuesta. Ya, esto es lo típico, lo que venimos haciendo hasta ahora. Pero ¿qué nos dice por acá? Con el teorema del envolvente, determine cómo cambia nuestro beneficio cuando cambia el valor de A. Entonces vamos a ello. Sería por acá el cambio en el beneficio cuando cambia A. Calculamos, a ver, derivada de pi cuando cambia A, que es lo que tenemos por acá, solamente nos quedaría P por logaritmo de L. Y podríamos reemplazar los valores para nuestro pi óptimo. Esto acá sería P por logaritmo de L óptimo. Y esto acá sería igual a P por el logaritmo de L óptimo, que era PA entre W. Entonces de esta manera cambia. Esta sería la respuesta. El teorema del envolvente no es nada más que esto, nada más que lo que se ve por acá, que sería el cálculo de el cambio dentro de nuestra función objetivo cuando cambia el valor de alguno de los parámetros. Es bastante similar al ejercicio B. Creo que ya no voy a entrar en eso porque ya no queda más tiempo, pero es básicamente eso, ¿sí? Entonces sería todo por la PD del día de hoy. Hemos hecho bastante, son 16 páginas. Esto lo voy a estar publicando en Paideia. No sé si vamos a colocar el solucionario completo. Depende de la profesora, pero queda pendiente con ustedes lo que me comprometí, que era pasarles la teoría de integrales resumida del profesor. Ustedes se encargan de las derivadas y básicamente eso, ¿no? Cualquier cosa me están comunicando por correo. Acá tienen mi correo en pantalla para cualquier pregunta. Y sería todo, ¿sí? Entonces nos estamos viendo la siguiente semana para la siguiente plática dirigida. Que tengan una buena semana.